Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Cuando la violencia se normaliza en una relación afectiva, suele desarrollarse de manera progresiva en al menos 3 fases muy bien definidas. Reconocer estas etapas es fundamental para ofrecer una red de apoyo que realmente sea saludable y efectiva. Una intervención inadecuada puede causar revictimización, es decir, agravar los efectos negativos del maltrato original. La semana pasada abordamos las características de la fase inicial, la fase 1, y hoy, partiendo de esa base, exploraremos la manera más adecuada de brindar apoyo a quien está atravesando la fase inicial. Hablaremos hoy de estrategias de intervención en esta fase. Mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien y de verdad, muy contento de continuar con ese tema. Sin duda. Sí, que muy necesario. Totalmente. Sí. En el programa anterior terminé tirándote a vos la pelotita. No, pero ahora yo te la devuelvo. ¿Qué hacemos? No, óyeme, con esa introducción que te diste, yo te devuelvo la bolita. Es más, permíteme preguntarte, en el podcast anterior estábamos explicando las características que necesitamos entender como redes de apoyo para poder acercarnos bien a una persona que está en fase 1. Vamos a hablar de 3 fases. Estamos en fase 1. ¿Qué esperar? Que no nos tome de sorpresa. Esperar momentos de minimización, de negación, de no querer sacar conclusiones por lo que se está recibiendo. Ambivalencia, cuando la persona dice, ya no quiero más estar en esta relación y por otro lado, quiero seguir en esta relación. Todo esto es importante entenderlo para acercarnos con compasión. Ahora, yo te pregunto, devolviéndote la pregunta que me hiciste, ¿cuáles serían las estrategias de intervención entendiéndolo primero en esta fase? Creo que en esas estrategias, ya lo mencionaste vos y lo hablamos bastante el episodio anterior, es esencial que el consejero o quien cumpla el rol de red de apoyo entienda muy bien el concepto de ambivalencia. Eso es buenísimo. Clave, es fundamental. Es más, pongámoslo así como en los exámenes, ¿verdad? Usted apréndase fase 1, ambivalencia. Exactamente. Y ahí ya va a entender muchas cosas. Ahora, esta ambivalencia es característica de esta fase. Hablamos de la realidad de la víctima. No es que sea objeto de violencia. Su realidad es que es maltratada. Muy bien. Pero a pesar de ello, sigue optando por este tipo de relación. Está en una relación abusiva, es maltratada, pero sigue optando en esta ambivalencia. Quiero repetir eso porque está buenísimo lo que dijiste. Entonces, tenemos una realidad ante nosotros, como consejeros o como red de apoyo. Una realidad, pero la realidad no tenemos que verla. El que la víctima sea objeto de maltrato o de violencia. Digamos, no es que esa no es la realidad, sino que hay otra más importante. Es que a pesar de que es maltratada, sigue optando por este tipo de relación. Por esa forma de relación. Es más profundo. Sí, exacto. Y esa es pongamos comillas, la realidad a la que tenemos que centrarnos a nivel de consejería. Entonces hablamos de que, como bien decías vos, es maltratada, pero sigue optando. Exacto. O sea, a ver, si usamos las palabras, y no quiero que se malinterprete, el maltrato es muy complejo, pero es más complejo permanecer en el maltrato. Seguir optando por ese tipo de relación. Exacto. Y obviamente no será efectivo un proceso de intervención si la parte agredida, es decir, la víctima, primero no se siente comprendida en su ambivalencia por un consejero. Y aquí es donde viene quizá uno de los primeros errores, o lo que es muy común de muchos consejeros o redes de apoyo. Usted está ahí porque usted quiere. A usted lo que le gusta es que la maltraten. Es que porque no comprenden esta dinámica de ambivalencia en la forma de pensar de la víctima. Exacto. Por eso, cuando el consejero de la red de apoyo se pone al lado, hace que la víctima se sienta comprendida. Exacto. Va a ser el primer paso para poder intervenir en esta fase 1. Excelente. Estamos hablando justamente de qué hacer. Este podcast habla de la intervención. Y lo que estás diciendo pues refleja algo que es básico entender, porque el amor, o sea, esa necesidad de dar amor y recibir amor, es algo
para todos nosotros muy significativo. Absolutamente. Esto nosotros no podemos ir en contra de lo que es absolutamente innato en nosotros como seres humanos. Si se falla este reconocimiento, es decir, que tengo necesidad de dar amor y de recibir amor, y se desestima o se critica o se humilla esa defensa que tenemos como personas aún maltratadas, entonces se va a caber en un acto muy íntimo de agresión por parte del consejero, porque va a llevar a la parte maltratada a dudar de su propio criterio, que es justamente lo mismo que hace el agresor. Por ejemplo, es que yo lo amo, y que yo le diga, no, usted no lo ama, usted lo que está es confundida. Entonces, yo le estoy diciendo que lo que está sintiendo esa persona no es real. Correcto. Otra vez, es exactamente lo que hace el agresor. Me siento ofendida. No, es que vos sos muy sensible. Exacto. ¿Verdad? Lo que estás sintiendo no es verdad. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que sentir. Entonces, ese acercamiento tiene que ser muy delicado, muy sabio, para no, como bien decías, revictimizar a la víctima. O sea, lo que entiendo es que si el consejero o la red de apoyo no entiende el concepto de la ambivalencia, va a estar produciendo el mismo efecto que el abusador produce a través de sus maltratos. Exactamente. Con una buena intención. Exactamente. Sí, exacto. Pero al fin y al cabo se minimiza el criterio de realidad de la víctima. Correcto. Entonces decir, ok, bueno, este me dice que soy tonta, fue inútil, y este me dice que no siento lo que estoy sintiendo. Entonces... Ajá. Y bueno, solo después que quien está sufriendo, eso es muy importante, hasta después que quien sufre se sienta comprendida, como bien dijiste, el consejero comprenda ese estado de ambivalencia en la que se encuentra, solamente después va a ser posible pasar a la intervención. Que se entienda bien lo que estamos acá señalando. Estamos hablando de intervención, pero no intervengamos si antes nosotros no comprendemos. Exacto. Lo que está pasando. Porque se podría hacer más daño. Correcto. Ahora sí, ¿qué hacer? ¿Verdad? Antes de pasar al qué hacer, voy a sacar la pandereta. Dale. Pero me gusta mucho, como vos lo estás planteando, decir sentirse comprendida. Y hay un énfasis en ese sentirse, ¿verdad? Quizá a nivel intelectual o a nivel intelectual sea pues muy simple. Pero el hecho de que la víctima se sienta sentida, como vos usás mucho esa frase, es como yo entiendo a Dios. O sea, yo siento cuando voy a las Escrituras, cuando oro, cuando medito, reflexiono, yo siento que Dios me entiende. Exacto. No justifica mis pecados ni mis actitudes. Yo siento que Dios dice, bueno, vení, tomémonos un café, conversemos. Yo siento lo que vos sentís. Y viene ya esa seguridad de, ok, sé que Dios me siente, o que Dios entiende y siente lo que yo vivo. Y me da una apertura así, lo que puedo descansar en lo que Él está haciendo. No, pero está excelente lo que estás diciendo, porque el ambiente de consejería o el ambiente de red de apoyo desde la familia, etcétera, tiene que resultar contrastante desde un ambiente de inseguridad a un ambiente de seguridad. Exacto. ¿Qué es un ambiente de seguridad? ¿Cómo nosotros nos sentimos seguros, por ejemplo, en una relación paternal cuando éramos niños? Nos sentíamos en casa seguros cuando nos sentíamos sentidos, cuando nos sentíamos vistos por nuestros padres, cuando nos sentíamos comprendidos, escuchados. Todo esto, todos estos valores significa y suman un ambiente de seguridad. Exacto. Lo contrario es un ambiente de inseguridad. Lo que yo diga, aquí no se me va a comprender. Lo que yo diga no le importa a los demás. Mis necesidades van a ser totalmente aplastadas por otra explicación, la que sea, ¿verdad? Hablemos en términos panderetas de legalismo, como vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, desde el legalismo, yo no me siento sentido. Correcto. Yo no me siento comprendido. Entonces, estoy en un ambiente de inseguridad relacional. Exactamente. Y no hay oportunidad para la conversación, para la opinión, para la consolación, para la exhortación. No lo hay. Porque hay una imposición. Exacto, importantísimo. Siempre va a haber una explicación de las cosas. Papá, me siento triste. No, usted no se siente triste, vea. Yo le voy a explicar qué es lo que está pasando con usted. No hay espacio para poder desarrollar ese sentimiento que es importante expresarlo para que a la vez sea acompañado y que sea modelado cómo yo tengo que manejar mi tristeza.
Pero para yo recibir cómo tengo que manejar mi tristeza, primero tengo que sentir que a alguien le importa mi tristeza. Claro, exactamente. Aunque no sea tristeza, pero entonces un padre sabio va a saber direccionar, no por la imposición, sino por el sentimiento. Exacto. Entonces se va a direccionar para una comprensión de lo que pasa, siente, etc. Exactamente. Preguntarse qué hacer Sí. en cuanto a este asunto de cuando la víctima se siente incomprendida. Sí. Y donde el consejero primero tiene que hacerla sentir comprendida Ajá. para luego saber qué hacer. Ok. ¿Verdad? Número 1. Ok. Guiar a la parte afectada a que acumule, palabra muy importante, evidencias de la frecuencia y repetición del maltrato. Y que se dé cuenta que la violencia que recibe no es algo anecdótico. Es que una vez pasó que mi esposo me agarró a patadas. O sea, no es una anécdota, sino un patrón que se repite. De hecho, en el programa anterior hablamos sobre la palabra mantenido, en el sentido de mantener en el tiempo ciertas conductas abusivas. Exacto. Entonces, evidencias de un patrón que se sostiene en el tiempo. Bien, entendamos que en esta fase prevalece la minimización y la negación. La víctima se está minimizando y se está negando. Exacto. Lo que hemos hablado sobre ambivalencia, lo que hablamos del self en el episodio anterior. Si el proceso, hablamos del consejero, no se lleva con cautela, esto creo que es muy importante, el mismo consejero y el proceso de consejería se verá como una amenaza para su relación. Exactamente. Aunque hayan muy buenas intenciones, aunque, y aquí no sé si voy a caer mal, aunque se citen versículos bíblicos de que todo va a estar bien. Va a haber un daño profundo en la víctima que está buscando ayuda en un lugar seguro. Claro. Y eso está muy bien. Y no es que por supuesto es tu sentir, absolutamente. No es que la palabra de Dios es la fuente, es útil para corregir, redarguir, etcétera. Eso es innegociable. Pero bien te estás refiriendo al estado con que la persona está. Claro. Porque evidentemente desde un estado hiperactivo en la parte emocional, hiperalerta, ¿verdad? Está en hiperalerta, está con todos los sentidos a flor de piel, no se va a aceptar, no se va a asimilar bien, no se va a reflexionar bien versículos bíblicos que son para vida. Correcto. Porque desde el estado emocional, no por la palabra, como bien lo estás diciendo, desde el estado emocional se van a percibir como una amenaza para esa relación que se está viviendo. Claro. Entonces, estás diciendo, después de que la persona se sienta comprendida plenamente, que haya esa conexión primero, que es, se pasa a la intervención. Correcto. La primera intervención, estás diciendo, llevar a la víctima a que empiece a acumular sus propias evidencias de la frecuencia y repetición del maltrato. Ok. Ahora, después de esto, guiar a la parte afectada, en un continuo diálogo con la persona, a desarrollar en ella o en él la necesidad de protegerse de esa violencia que ha acumulado. Y luego decir, bueno, ¿y de qué manera puedes protegerte? Vean que estoy utilizando intencionalmente la dirección adecuada. Vamos a ir incentivando a la persona para que tome su papel responsable en medio de la relación que está viviendo. ¿Cómo puedes protegerte de la violencia que ya tú has empezado a evidenciar? Exacto. Todo está hacia la persona. El consejero guía a la persona para que empiece a autodescubrirse. ¿Por qué? Porque está en una etapa de despersonalización. No sabe quién es. Ni quién es, ni qué hacer. No sabe nada. ¿Verdad? Entonces, si yo como consejero le digo qué hacer, tal vez yo me convierto en una figura como la figura maltratadora. Siempre le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer. Yo me convierto en lo que tiene que sentir, pensar, etc. El consejero entonces guía para que la persona empiece a recuperar su propio criterio de realidad, su propia capacidad de reflexión, acumulación de evidencias, etc. Y esto va a llevar a algo muy importante que lo vamos a hablar un poco más adelante, que es la construcción de una identidad en Cristo. O sea, porque la víctima viene totalmente despersonalizada, no sabe quién es. Exacto. Y no estamos hablando de un aspecto humanista, ni mucho menos, de este descubrimiento, sino descubrir quién es en Cristo. Exactamente. Entonces va a comenzar a decir, bueno, pero yo puedo responder desde quién soy en Cristo, tengo los recursos ganados por Él. Así es. Tengo su poder, tengo su palabra, tengo el pueblo de Dios. Entonces,
Y no recae en el consejero la responsabilidad de decir qué hacer ahora y qué no hacer ahora. Correcto. Que podría generar una dinámica de codependencia. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y protegerse qué es? Digamos, cuando se le dice a la víctima, se le lleva a la necesidad de protegerse de la violencia que ya evidenció. Bueno, protegerse es desarrollar un repudio por la violencia que se evidenció. No repudiar al agresor. Un alto repudio por el maltrato, por el acto intencional que recibe. Ahora, se le explica de forma clara que protegerse no significa que tenga que romper su relación afectiva. Quienes nos están escuchando, esto es fundamental. Estamos en fase 1. Si hay una evidencia de conclusión en esta fase 1 de que, por la parte de la víctima, de que le están diciendo que tiene que salir ya de la relación, la persona va a tomar al consejero como una amenaza. Y ese consejo como una amenaza para su relación. ¿Por qué? Otra vez, porque la persona está en ambivalencia, Correcto. en minimización y en negación. Totalmente. Entonces es muy importante no impulsar, porque muchas veces podría ser, déjelo, váyase. Ya está, haga su vida, usted empodérese, que es una palabra que al menos a mí no me gusta mucho. Empodérese usted. No se trata de eso. Hay gran esperanza, más si estamos en Cristo, hay una esperanza Sí. De restauración tremenda. Sí, exacto. ¿Cómo puedes protegerte de la violencia que ya tienes evidencia que estás recibiendo? ¿Cómo te puedes proteger? Esa pregunta es muy importante. Y otra vez se le pone a ella la responsabilidad. Creo que en consejería es clave. En cualquier ámbito de consejería es fundamental que la persona asuma su responsabilidad, sea cual sea el tema. Tercero, guiar a la parte afectada, con comprensión y paciencia, por supuesto, a que identifique el significado de 3 cosas que son muy importantes. Y aquí las vamos a ir con calma para poderlas irlas masticando correctamente. Sí. Primero, ¿qué identificar primero? 1. De las agresiones identificadas. Bajo la pregunta, ¿el amor se relaciona con el maltrato? ¿Engañar significa amar? Exacto. Entonces la víctima va a poder por sí misma identificar qué significan estas cosas. Exactamente. Ya pasaste a una palabra muy importante en el proceso, como bien lo estás señalando. De las evidencias que empieza a tomar la víctima de su propio maltrato, ¿verdad? Pasamos a lo que significan esas evidencias. Lo concreto que significa en la persona. Exacto. ¿Qué significa? Como bien estás diciendo, ¿cuál es el significado de las agresiones? Por ejemplo, ¿crees que el amor se relaciona con maltrato? ¿Verdad? Claro, yo no le voy a decir, el amor no se relaciona con maltrato. Claro. Que es muy evidente, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que acercarnos con sabiduría. Correcto. ¿Puedes decirme si el amor para ti se relaciona con maltrato? El hecho que te estén engañando con una infidelidad sostenida significa que te aman, que te valorizan, pero estamos llevando ya no solamente a darse cuenta que recibe la infidelidad, sino, por ejemplo, sino al significado Exacto. de este acto violento. Estamos hablando de cuál es el mensaje del acto. Exactamente. Lo que significa. La infidelidad, sí, me fue infiel, pero ¿qué significa ¿Qué esa significa infidelidad? esa agresión? Es ahondar más profundamente en el acto, con su significado. En el acto. Ahora, luego se pasa al significado de la persona quien está haciendo ese acto. Es decir, de la persona que agrede. Por ejemplo, ¿es esta la persona de quien te enamoraste? Colabora con el Espíritu Santo para que su masculinidad o feminidad sea según el modelo bíblico. Por ejemplo, esta persona está colaborando con el Espíritu Santo para el desarrollo y mantenimiento de una masculinidad bíblica. Entonces, con las actitudes que ya has identificado de la persona, puedes y quieres construir conjuntamente con tales actitudes. O sea, se podría construir objetivos, metas, proyectos de vida. ¿Quieres tener ese proyecto de vida con esta persona que está? Esa sería la otra dirección de significado. Primero al acto y luego a la persona. Que inclusive, mi hermano, permitime decirte la tercera característica, que es ya justamente hablar del tipo de relación. Entonces, es el tipo de la agresión, ¿verdad? Luego, de la persona que está agrediendo, de la persona, y luego el tipo de relación. ¿Es esta la relación con la que has pensado poder proyectarte en tu vida? ¿Es este tipo de relación según los estándares bíblicos? Entonces, esa sería la tercera posición. Y muy importante, solo la parte agredida
necesita responder a todo lo anterior o reflexionar para una respuesta, nunca debe hacerlo el consejero. Entonces, hablamos de preguntas que la víctima debe responder sobre la agresión, la persona y la relación. Totalmente. Y que ella responda. Sí. Correcto. ¿Y por qué? Porque tenemos que pasar al significado de la agresión Claro. sobre 3 vías. El significado de la agresión, como bien está diciendo, significado de la persona a quien agrede y el significado del tipo de relación. Correcto. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Creo que es muy importante esto porque usualmente se tiende a quedarse en el acto, en el abuso, en el golpe, en el insulto. Ok, que hay que atenderlo, por supuesto, y es una prioridad. O sea, si una persona está en peligro de una agresión física, inclusive peligro de muerte, que es parte de nuestro protocolo, cuando recibimos una víctima, ok, está en una amenaza inminente, su bienestar físico, saquémosla ya, Sí. ¿verdad? Pero más profundamente que esto está el hecho qué significa para la víctima. Porque no fue tanto, yo te empujé nada más. Exacto. O sea, yo lo que hice fue tirarte un zapato, tampoco te tiré. Sí, pero ¿qué significa eso para la víctima? Claro. El consejero necesita entender y guiar a la víctima que responda a esas preguntas, qué significa para ella. Exactamente, exactamente. Entonces, en esta fase inicial, donde predomina, ya lo hemos dicho, la ambivalencia, la negación y la minimización, la no reunión de evidencias de maltrato, aunque sean más que claras en el consejero, son evidentes a toda luz, un ojo morado Por supuesto. no se esconde fácilmente. Sí. Si el consejero hace comentarios como, tal persona te está haciendo daño, es peligroso, sería muy bueno que lo dejes, por más bien intencionados que sean, pueden ser contraproducentes. Sí. Y requiere, vos lo dijiste, Santiago capítulo 1, sabiduría de lo alto para saber guiar a una víctima. Exacto. En esta fase 1, ¿no? ¿Y cómo sabemos que la persona está en fase 1? Pues simplemente cuando es muy evidente para el consejero que la persona está minimizando y negando lo que explícitamente se muestra en una relación de maltrato verbal, en el maltrato económico, ¿verdad? O financiero, en el maltrato físico, psicológico y demás. Entonces, además y a pesar del maltrato, la Biblia siempre da esperanza y principios objetivos donde todo el peso de transformación recae en la gracia de Dios. Ve qué importante esto, unir esas palabras, transformación y responsabilidad. Nuestra responsabilidad no nos transforma. Nuestra responsabilidad nos coloca en la posición adecuada para ser transformados por la palabra de Dios. Muy bien, excelente. ¿Ya? Ponerle copyright a eso. Totalmente de acuerdo. Entonces, el agresor en este caso es invitado a colaborar y confiar en este recurso divino de transformación, el agresor. Ahora, el consejero también colabora con sabia prudencia y con conocimiento de las estrategias de ayuda también hacia el agresor, ¿verdad? Correcto. Porque el Señor transforma ambas vías, tanto quien sufre como quien maltrata. Y eso es característico de nuestra perspectiva en Levanta, de que siempre se procura el contacto con el agresor para abrir ese camino de una posible restauración. Correcto. Que poco, pero nos ha sucedido. Las oportunidades de hablar con agresores han sido pocas y han sido menos los que positivamente responden, pero es parte de esta esperanza que debemos transmitir y que evidentemente creemos y entendemos que es parte de la voluntad de Dios. Totalmente. Creo que es importante ir terminando y señalando como un punto esencial de ayuda el animar a la parte agredida a que vaya recuperando su criterio de realidad. Lo vamos a hablar más adelante y me gusta entender este criterio de realidad como qué es lo que Dios piensa sobre nosotros. ¿Cuál es el criterio de Dios que tiene sobre nosotros? Sí, muy bien. Y es una propia validación de la persona, no en un humanismo, sino quién soy en Dios, evidentemente por un proceso bien concreto. Claro. En contra de esta recuperación del propio criterio de realidad, en contra del objetivo de maltrato psicológico. ¿Qué decimos? Dudar del criterio propio y dar falsas esperanzas. ¿Qué es lo que procura el maltrato psicológico? Exactamente, eso es lo que busca un maltrato psicológico, ¿verdad? Que la persona dude y que hayan falsas esperanzas. No, ya ahora sí va a cambiar porque me trajo flores, ¿verdad? Básicamente es llegar al siento A, estoy recibiendo A. Muy bien, siento Z, estoy recibiendo Z. Dios no desea
que ese factor defina mi matrimonio. Exactamente. Es muy importante que la persona vaya recuperando ese criterio y sepa responder desde ahí a lo que está viviendo en sus dinámicas diarias. Exactamente. Y bueno, como bien estás diciendo, mira, cuando una persona víctima llega al reconocimiento de que Dios no quiere ese tipo de maltrato o el tipo de relación, mira, para nosotros puede ser muy obvio todo esto. Claro. Una conclusión que uno dice, pero ¿para qué tanta explicación, verdad, sobre esto? Es que nosotros que estamos frente a personas cuyo criterio de realidad está totalmente atacado, ¿verdad? Recuperar ese criterio, que nosotros lo podríamos decir tranquilamente, pues evidentemente, siento A, estoy recibiendo A. Digamos, siento una humillación, estoy recibiendo una humillación. Correcto. Siento un desprecio, estoy recibiendo un desprecio. Dios no quiere que el desprecio defina mi matrimonio. Esa es toda la línea de criterio de realidad. Obvia para nosotros. Pero eso es lo que tenemos que acompañar a la persona para que recupere. Si no entendemos esto, no abramos la boca. Claro, muy sabio. Digámosle a una persona más compasiva que ayude a la persona. Correcto. Y esto es la dinámica de una persona en violencia. Usando esta misma línea, siento A, estoy recibiendo B. Es esa disasociación del criterio, ¿verdad? Que a nosotros nos parece, pero esto es absurdo lo que está diciendo, pero que está viviendo. Exacto. Y para poder ayudar hay que entender. Que ese ejemplo de que dijiste, A y B es, siento humillación, eso es A. Ahora, B sería, pero bueno, debe ser que la persona está muy cargada en el trabajo. Exactamente. Entonces debe ser que yo estoy confundiendo lo que estoy recibiendo. Cuando a todas luces es A y B. Claro. Muy bien. Además, en esta línea hacia la consejería es muy importante confirmar los recursos y las capacidades de la víctima. Esto es importantísimo, ¿verdad? Valores, esfuerzos, esperanza. Claro. Que por su posible despersonalización estén totalmente desestimados. Sí. Cuando la víctima comienza a identificar sus recursos, mira, pero yo puedo entonces trabajar. Yo tengo un título universitario y yo puedo trabajar y tener mi recurso económico. Sí, claro, es un recurso. Es importantísimo potenciar esos recursos porque otra vez va a contribuir más bien en la recuperación de ese criterio de realidad. Estoy seguro que te ha pasado en consejerías cuando una víctima comienza, digámoslo así, a entender este concepto del criterio de realidad, esa transformación en sus caras, decir, entonces yo puedo tal cosa, yo puedo decir que no, yo puedo poner un límite. Es ahí está el obrar de Dios y otra vez, y enfatizo lo que dijiste anteriormente, ahí está la transformación de Dios cuando la persona asume su responsabilidad. Esa colocación, la responsabilidad no transforma. La colocación delante del Señor con su responsabilidad es lo que Dios transforma a la persona. Exactamente, porque es Dios quien transforma, no nuestra obra. Exactamente. Sí, buenísimo. Y bueno, pues una ayuda funcional en esa fase valida el criterio de la víctima. Aunque sea ambivalente, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos, quiero seguir con la relación, aunque sé que recibo maltrato. Esa es ambivalencia. Entonces, esta validación fomenta la apertura, fomenta la confianza para poder seguir trabajando en la recuperación del criterio de realidad de la víctima. Sin tal criterio de realidad en la víctima, es decir, que la persona confíe en lo que piensa, confíe en lo que siente y hace, si esto no se logra, será muy difícil que tome acciones específicas en contra de su sistema de violencia. Es la persona que tiene que tomar las riendas. Exacto. Entonces, recuperamos su criterio de realidad. Exacto. Y va a ser un recurso esencial para continuar con el proceso, es decir, la fase 2, que nos invitamos solos, para que sea la próxima semana. Totalmente. No, sí, por supuesto. Podemos hablar la próxima semana sobre esa segunda fase, pero creo que esto es muy importante y quiero repetir lo que ya mencioné anteriormente, el hecho de cuando se recupera este criterio de realidad fundamentado en la identidad que tenemos en Cristo, la transformación va a suceder en la persona. Y es una obra que nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer, sino que es Dios quien hace el trabajo en la persona. Totalmente. De recuperar esto. Y es increíble, es un despertar increíble. Sí. Entonces, próxima semana. Claro que sí. Fase 2, fase crónica. Fase crónica. Ya pasamos de la fase de inicio a fase crónica. Así es, para que nos acompañen y no se pierdan esa serie porque necesitan estar unida toda esa serie. Correcto. Para poderse entender. Los esperamos la próxima semana. Claro que sí, si lo Nos vemos permite. entonces. Chao. Gracias. Gracias por escucharnos.
Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.